pero de alguna manera en provincias, en Junín, como vuelvo a repetir, el voto prácticamente ha sido de rechazo contra Perú Libre, de rechazo contra lo que significa el gobierno central. Cerca de 50.000 puntos de diferencia con el candidato de Podemos Perú, Daniel Urresti. Vamos a hablar de lo que pasa en Junín y en Arequipa. Estamos conectados con Manuel Gago, analista político de Junín, al cual le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo está, señor Gago? Bienvenido a Exitosa. Hola, Luisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días y buenos días a todos los oyentes. A usted, bienvenido. ¿Cuál ha sido su análisis de esta jornada electoral municipal y regional en su región, Junín? Bueno, lo primero que habría que decir es que efectivamente Perú Libre ha sido prácticamente desaparecido del mapa. Todos sabemos que Perú Libre tiene su origen en Junín, propiamente en Huancayo, con Vladimir Cerrón y un grupo de personajes vinculados a la izquierda más radical y más totalitaria en el Perú. Entonces prácticamente han desaparecido. Del mismo modo, el grupo de Ángel Uchuypaico, el MATE, que ya no están en carrera política, o por lo menos no han tenido, digamos, representaciones, o por ahí de repente alguno puede aparecer, pero han aparecido nuevos movimientos que surgen debido a todo esta decepción, no solamente local, sino nacional, respecto a los gobernantes, exgobernantes y partidos políticos. Así están las cosas. Perú Libre, claro, una buena noticia para los que no estamos en esa vertiente política. Claro, siempre es bueno las discrepancias, pero cuando tenemos un partido que pretende totalitarizar el país, ¿no? Ya no están, han desaparecido. Muy bien, señor Gago, vamos a también darle la bienvenida para que se una en este diálogo a José Luis Romero Salinas, analista político de Arequipa, Ramos Salinas. ¿Cómo está, señor Ramos Salinas? Bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto conversar contigo y a través tuyo con tu audiencia. Gracias. Bueno, también quiero recordar que estuvo ahí nuestra compañera Cecilia García en esta macrorregión, dando la información minuto a minuto de lo que pasaba en esta elección en Arequipa. ¿Cuál ha sido su balance? ¿Cuál ha sido el ánimo de los arequipeños para ir a sufragar el día de ayer? Bueno, creo yo que en primer lugar los llamados partidos nacionales han quedado en evidencia que no lo son. Son movimientos regionales de la provincia de Lima, ¿no? Y en el sur del país, y en particular en Arequipa, no han aparecido, ¿no? Los porcentajes alcanzados por todos los partidos políticos que tienen representación en el Congreso, en Arequipa, han sido ínfimos. Es como que no existieran. Tanto Renovación Popular, Avanza País, etcétera, y sus aliados, como también Juntos por el Perú, Perú Libre, etcétera. Es decir, el castigo ha sido a todos sin excepción. Se alinean con posiciones de ultraderecha o con posiciones de centro o de izquierda, la población en Arequipa les ha dado un portazo, un fuerte portazo. Y son más bien movimientos relativamente nuevos, o algunos que ya tienen una trayectoria, los que han recibido el apoyo de la ciudadanía. Y es más o menos lo mismo que ha ocurrido en todo el sur del país, con excepción probablemente de Cusco, en donde hay la presencia de Somos Perú, lo que también ha ocurrido en varias otras zonas del país, ¿no? Igual que Alianza para el Progreso, ¿no? Entonces, creo que se sigue profundizando una división políticamente hablando entre lo que ocurre en Lima y lo que ocurre en el resto del país. Eso justamente quiero comentarlo con el señor Gago. Cerca de 7.000 autoridades, y esas autoridades han estado implicadas en actos de corrupción, y algunos han nuevamente llegado al sillón municipal y al sillón regional de una forma sorprendente. ¿Cree usted que Junín, que es donde se gesta esta presunta organización criminal, los dinámicos del centro, realmente la población comprendió, entendió? Porque sabemos de que el que está ahorita puntero es el movimiento regional Sierra y Selva Contigo Junín, Sósimo Cárdenas, y le sigue, por supuesto, el señor Dimas Aliaga con el movimiento regional Caminemos Juntos por Junín.
Zósimo Cárdenas es un personaje político que ha estado bregando, no es la primera vez que está intentando ejercer autoridad. Tiene, como todas las autoridades, acusaciones. El señor Dimas Aliaga ha sido alcalde de la ciudad. También, bueno, ha sido investigado, como todas las autoridades tienen acusaciones, pero en fin, el tema de los dinámicos del centro es una cosa bastante peculiar que afecta a los huancaínos en gran manera, porque habiendo llegado, digamos, a la presidencia de la República Perú Libre y sospechosamente habiéndose abierto las investigaciones poco antes o poco después de la primera vuelta electoral, digamos, el Perú conoce la magnitud de esta organización. El Perú, decimos, pero en Huancayo ya era una cosa bastante conocida, ¿no? Es decir, el segundo gobierno de Vladimir Cerrón, que lo dejó al señor Orihuela, al doctor Orihuela, también su colega profesional, ya se sabía, es decir, la gente comenta, dice, habla, murmulla de que efectivamente lo más radical, crítico, pues es pedirle coimas a los trabajadores, cuota para mantenerse en el poder. Entonces esto se había extendido y lo sorprendente del caso es que cómo había ganado en Junín en la elección anterior y cómo ahora prácticamente ha regresado al nivel, ¿no? 0, 2 puntos, 3 puntos, 1 punto o 6.7 puntos según lo que aparece en las encuestas, en las encuestas hoy en día en los grupos vinculados a la izquierda, al socialismo, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, claro, no podemos decir de que ya Junín se libró de los actos de corrupción con las nuevas elecciones, ni tampoco los que han sido elegidos ahora, no sabemos, ya lo veremos mañana. En poco tiempo veremos cuán buena ha sido la elección de los peruanos en sus regiones, ¿no? En sus provincias, en sus alcaldías, en sus distritos. Bien, señor Ramos, por favor, usted que está en Arequipa, ¿cuál es la situación? Sabemos de que está encabezando a Roel Sánchez con ese movimiento Yo Arequipa y Héctor Herrera con Arequipa Tradición y Futuro. ¿Realmente son esos movimientos los que tienen bases ideológicas o ha pasado como ocurre en otros partidos políticos que son vientres de alquiler? Bueno, en el caso de la Municipalidad Provincial es Víctor Hugo Rivera, correcto, por Avancemos Arequipa, quien aparece primero en las encuestas, ¿no? Porque Héctor Herrera postula al gobierno regional y aparece en estos momentos tercero. Pero independientemente de quién se trate, lamentablemente estamos otra vez ante una competencia de personas, ¿no? Y la campaña es marketing electoral, ¿no? Y se han hecho debates en Arequipa promovidos por distintas instituciones y medios de comunicación, y el formato del debate impide toda discusión política. Se les pide, ¿qué piensan hacer en infraestructura? Tienen 2 minutos. En 2 minutos, ¿qué es lo que va a hacer el candidato o la candidata? Dar una lista de cosas que promete construir, ¿no? En este caso de infraestructura. ¿Cómo lo va a hacer? No hay tiempo para explicarlo. ¿Es posible hacer eso desde el gobierno regional, la municipalidad provincial? No hay tiempo de comentarlo, etcétera, ¿no? Entonces, no hemos estado ante unas elecciones políticas propiamente dichas. Los movimientos regionales que han participado no tenemos claro si son de centro-derecha, son de centro-izquierda, son de izquierda, son de derecha. No sabemos qué piensan respecto a que se vayan todos, que se promueva la vacancia, que se cambien las reglas de juego antes de las próximas elecciones generales. No sabemos sus opiniones y posiciones respecto a ello porque no ha habido tiempo ni ha habido la motivación necesaria para darle una connotación propiamente política a estas elecciones que en teoría son políticas, ¿no? Y entonces las figuras que han salido electas son más bien porque la población ve en ellas gestiones anteriores exitosas, como el caso de Roel Sánchez en la UNSA, o porque consideran que las promesas que han hecho son las que necesita la ciudadanía, o porque su currículum vitae los califica como buenos posibles gestores de la cosa pública, ¿no? Pero campaña política propiamente dicha no hemos tenido, lamentablemente. Así es, en Junín, en Arequipa, en Lima y en todo el país, creo que son escasos los electores que han votado por una propuesta, ¿no? Este candidato va a hacer tal obra de infraestructura, este candidato tiene tal solución para acabar con la delincuencia. Nos hemos movido nuevamente por emociones y por sensaciones.
Señor Gago, para cerrar, por favor, en Junín, ¿cuál es el principal reto que tiene el siguiente gobernador regional? El principal reto de Junín es, como en todas las regiones y provincias, ¿no? Es mejorar la vida de las personas. Y la vida de las personas se mejora, obviamente, mejorando la economía, haciendo, digamos, propuestas sociales ciertas, ¿no? Valederas, palpables. El tema de la carretera central es un tema importante que va a estar en agenda. Lamentablemente todavía no existe lo que se llama un trazo definido. Yo creo que eso va a marcar estos próximos años en la región. Las exportaciones en Junín han aumentado estrepitosamente, ¿no? Es un gran avance, pero sin embargo se podría hacer mucho más. Desde mi punto de vista, todo depende de la confianza política. Por esa razón, nosotros siempre hemos sostenido que las elecciones estas han sido de alguna manera un plebiscito, es decir, cómo se enfrenta la población ante Pedro Castillo. Hay que decir la cosa bien clara, ¿no? Y de alguna manera la población se ha manifestado, sobre todo en Lima, que representa 1/3 de la población, es decir, hay una reacción que lo dicen los votos. Es decir, si bien es cierto, en provincias se ha fragmentado el elector, es decir, los partidos políticos ya no existen, ¿no? Los partidos nacionales no figuran, pero sí están en Lima, que lamentablemente no son nacionales, ¿no? Pero de alguna manera en provincias, en Junín, como vuelvo a repetir, el voto prácticamente ha sido de rechazo contra Perú Libre, de rechazo contra lo que significa el gobierno central, hay que decirlo claramente, ¿no? Este ha sido un plebiscito, lo voy a repetir innumerables veces. Entonces, de alguna manera, el Perú podría sentir alivio, sentir un respiro, porque ya no tendremos la amenaza de la Asamblea Constituyente, ya no tendremos la amenaza de instituir en el Perú un Estado socialista, y de alguna manera yo creo que el Perú, ¿no? y la oposición sobre todo, se rearma, no solamente en Lima, sino, como digo, ya veremos, ¿no? cómo se mueven los nuevos elegidos. Obviamente también hay que decirlo claramente, que Perú Libre y la izquierda más radical se ha camuflado. O sea, ya los veremos. Todavía no los conocemos bien, pero ya los veremos. Pero en fin, esta ha sido una elección bastante importante, donde se han marcado ya posiciones políticas que, desde mi punto de vista, para bien para el país. Gracias, muchas gracias. Ahora cerramos la entrevista y este diálogo que hemos tenido con Junín y con Arequipa con el señor José Luis Ramos Salinas. Por favor, en unos segundos, ¿cuáles son los principales retos del siguiente gobernador regional? Sé que es poco tiempo, pero al menos algunos temas fundamentales. Bueno, Arequipa es una de las regiones más desiguales del país, pero combatir la desigualdad probablemente no se puede hacer desde un sillón de la gobernatura regional, sino que implica políticas nacionales, ¿no? Entonces, yo creo que el fortalecimiento de la ciudadanía, es decir, que la población deje de pensar que la democracia consiste en votar cada cierto tipo de años, cada cierta cantidad de años, sino que más bien la ciudadanía consiste en dirigir los destinos del país y no permitir que quienes han sido electos luego hagan lo que mejor les parezca a espaldas de la ciudadanía. Es una cuestión que Arequipa podría aportar a nivel nacional, ¿no? Que Arequipa retome el protagonismo político que ha tenido a lo largo de la historia republicana en una situación de crisis como la que vive el país. Creo que sería un gran aporte que podría hacerse desde el gobierno regional, desde las municipalidades provinciales al país. Así es, y un gran trabajo que tienen los gobernadores regionales es erradicar la corrupción. Arequipa tiene un acontecimiento reciente con el exgobernador Elmer Cáceres Yica, así que nos queda un gran trabajo. Gracias a ambos, José Luis Ramos Salinas, analista político de Arequipa, y Manuel Gago, analista político de Junín. Gracias. Feliz lunes para ambos.